Bien, gracias Alejandro ahí por el apoyo logístico. Bien, No, nada. son las 9. Bien, bien, ¿cómo están todos? Bendiciones. Qué gusto es poder Bendiciones. estar esta noche, tener esta instancia de poder compartir un tema bien, bien interesante. La verdad es que a veces uno piensa que los temas en la Biblia son a veces aislados, pero la verdad es que Dios es tan grande, tan maravilloso que todos los temas están conectados, enlazados, todos se conectan perfectamente y vamos a hablar de un tema hoy día respecto de... Bueno, la Biblia tiene varios misterios, ¿ah? Varios misterios en el fondo que muchas veces son misterios porque no profundiza a veces en ciertos temas y por lo que genera bastante incertidumbre. Ahí nacen muchas teorías, eh, propuestas, etcétera. Pero uno de esos temas que hoy día vamos a ver es el tema del misterio de los gigantes de la antigüedad, ¿ya? Vamos a estar, bueno, voy a estar exponiendo, tengo la presentación, todo listo, pero quiero también dejar siempre abierta la posibilidad para que puedan hacer alguna pregunta. Desde ya les adelanto, yo no me sé todo, ¿ya? No me sé todo, no soy Dios, ¿ya? Así que, pero he tratado de buscar lo que más he podido información y si hay algo que no pueda a lo mejor responder ahora, podría buscarlo y podríamos también posteriormente tener una instancia para enviar las respuestas o los comentarios, ¿ya? Bien. ¿Todos me escuchan? Hay alguien que dice que no se escucha nada. No sé si están bien con el audio. Sí, pastor. Sí, ya, perfecto. Bien. Entonces voy a comenzar. Antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran en una oración, ¿ya? Así que pudiéramos orar todos juntos. Amén. Señor, muchas gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña. Tu palabra, Señor, está para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para perfeccionarnos, Señor. Y gracias porque tú nos abres el entendimiento y sobre todo en estos tiempos donde necesitamos revelación de tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, Padre, nos guiará con tu Espíritu Santo en los tiempos que la iglesia tiene que vivir, Señor, en estos últimos tiempos. Padre, gracias, Señor, te entregamos esta presentación, este taller, este tema, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo. Bendice a cada uno de los que están presentes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Bien, entonces vamos a comenzar a ver, voy a proyectar aquí la presentación. Acá está. Bien, y ahí, ¿me confirman si la están viendo? Sí. Me levantan un dedito, eso, ya, excelente. Confirmo. Bien, entonces comenzamos con el tema de esta noche, gigantes en la antigüedad, mito o verdad. Yo no sé qué es lo que piensan ustedes. Hoy día con tanto fake news, ¿cierto? Todo es información, desinformación, algo que era verdad después es mentira, y la verdad es que estamos en un mundo donde apunta todo, ¿cierto?, a lo relativo, a la relatividad, ¿cierto? Y casi nada es cierto, hay muchas verdades, pero no, yo quiero ser muy, muy enfático en esto. Para Dios, la verdad es la verdad, y es una verdad. ¿Ya? El mundo, ¿cierto?, tiene muchas verdades y bueno, y pueden coexistir todos pensando y creyendo diferentes cosas, pero la palabra de Dios es muy certera y por eso a mucha gente no le gusta porque la palabra de Dios es categórica, la palabra de Dios no tiene, es frío o caliente, ¿cierto? Entonces, en este tema, la verdad es que buscando, hay mucha información, la palabra de Dios es bien específica en hablar sobre estos temas. La verdad es que no lo profundiza quizás como quisiéramos, pero el Señor también está hoy día permitiendo de que podamos tener mayor revelación. Ahora, una de las cosas que en este tema, como les decía al comienzo, se conecta en toda la Biblia, el tema de los gigantes de la antigüedad, ¿ya? Eh, Está desde el Génesis y se conecta con el Apocalipsis, ¿ya? Voy a tratar de llegar al Apocalipsis, no sé si vamos a alcanzar, pero
esta es una realidad y una revelación de la palabra de Dios. ¿Bien? Quiero comenzar con lo que dice Jesús en Mateo 24:37. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mira qué interesante lo que dice, porque Jesús eh, una revela una verdad, revela una condición, revela una situación en la cual va a haber una similitud en los días de Noé como en los postreros días de la venida del Hijo de Dios. Entonces, qué interesante saber y conocer cómo eran los días de Noé, cómo fueron los días que Noé vivió, y la Biblia nos da luz al respecto, porque de esa manera también van a ser estos tiempos. Y yo les puedo asegurar que hoy día hay muchas señales que se están cumpliendo de que Jesús declaró, muchas señales que hoy día, de hecho esta misma pandemia que estamos es parte de esas señales en los últimos tiempos, y es la preparación, ¿cierto?, a todo lo que viene. ¿Ya? Espero que algunos hayan podido hacer el curso del instituto, ¿cierto?, de los últimos tiempos, porque la verdad es que para algunos escatólogos estamos ya en las últimas, ¿ya? Estamos prácticamente en los últimos años, ¿ya? Así que este tema la verdad es que conecta también con los últimos tiempos. Bien, vamos avanzando. Quiero partir con el relato del libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, versículo 6 en adelante. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Y mire qué lindo cómo termina este pasaje, ¿eh? Porque hoy día, en medio de todo lo que esté ocurriendo, pandemia y crisis y todo lo que se venga, yo puedo asegurarles que Dios va a hallar gracia para con nosotros. Amén. Y nos va a salvar. Amén. Porque es el propósito de Dios. Entonces aquí en Génesis apreciamos un pasaje bastante contundente de cómo era la situación, ¿cierto? Hay otros pasajes que hablan un poquito más, el que continúa, ¿cierto? El capítulo del capítulo 6, los pasajes siguientes también hablan, pero aquí hay algo bien interesante, porque en el versículo 2, ¿ya? De Génesis 6, dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y después el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Yo no sé si a algunos que les gustan estas películas antiguas, estas películas épicas, estas películas de dioses antiguos, por ahí hay una serie bien famosa, ¿cierto? Y la verdad es que lo que hoy día conocemos como mitología, conocemos como historia antigua, es muy probable, y yo me atrevo a decir que cierto es, que todo esto viene de hechos reales que ocurrieron en la antigüedad y que empezaron a ser traspasados verbalmente y también posteriormente escritos, y de los cuales nacieron leyendas, mitologías, de seres, de gigantes, de titanes, etcétera, ¿ya? Porque la palabra nos da y nos habla de esto. Voy a ir avanzando. Aquí, bueno, me conseguí la Biblia en hebreo, no la leí, por supuesto, toda, ¿ya? Solamente leí este pasaje, pero
si ustedes logran, yo acá no, a ver, ¿cómo puedo ver mouse? Yo no sé manejar mucho esta cosa, pero bueno. Bueno, aquí en hebreo se lee desde la derecha hacia la izquierda. Desde arriba tú comienzas a leer, después vas bajando al segundo, pero siempre de derecha a izquierda. No es como leemos normalmente. Pero aquí la palabra gigantes, que nosotros tenemos como traducción, es correcta, ¿ya? En hebreo viene de nefilim, ¿ya? Por eso si tú buscas nefilim, vas a encontrar allí bastante información respecto de una raza de Nefilita. gigantes, ¿ya? Claro, que vivió en la antigüedad, ¿ya? Los nefilim, entonces, son estos gigantes. La palabra, ¿cierto? En hebreo nos traduce precisamente como gigantes, como los caídos, como de los caídos. Algunos en algún momento confundieron a los nefilim con los ángeles caídos, ¿ya? Pero la verdad es que el pasaje en Génesis nos revela que dice que los hijos de Dios, ¿cierto? Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se llegaron a ellas, ¿ya? Esto quiere decir Pastor, que, perdón, ¿sí? pastor, yo estaba leyendo sobre eso y eran ángeles, dicen que eran ángeles malvados que se Ajá. relacionaban con las mujeres. Y ahí Claro, nacían los nefilitas. precisamente claro, exactamente, los nefilitas o nefilim, entonces Ujú. serían esta raza, estos hijos, ¿ya? De los hijos de Dios con las hijas de los hombres. En el fondo es una mezcla, ¿cierto?, de ángeles con seres humanos, ¿ya? Es Claro. bastante fuerte, pero la verdad es que vamos a ir estudiando un poquito para ver cómo la palabra del Señor nos va revelando esto, ¿ya? La palabra nefilim, ¿cierto?, que es del hebreo, solamente aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, en Génesis 6:4 que leímos, y también en el libro de Números, capítulo 13:33, en donde el pueblo de Israel, ¿cierto?, cuando sale de Egipto, Dios lo pone enfrente a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y ustedes recuerdan que mandan, ¿cierto?, a los 12 espías, de los 12 espías, solamente 2 dan buenos informes, pero los otros 10 dicen que se encontraron con pueblos fuertes, grandes, numerosos, y dice también, y allí habían gigantes, hijos de Anak, ¿ya? Una raza de gigantes que también, y ahí también ocupa la palabra Nefilim, ¿ya? Entonces, estos nefilim, entonces para ir aclarando, son los hijos ya híbridos ya entre ángeles y mujeres, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Dice ahí en Números 13:33, está claramente, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esa fue una de las razones por la cual el pueblo de Israel no entró a Canaán y se tuvo que dar una vuelta por el desierto que le costó 40 años, donde una generación completa, cierto, fue eliminada, murió en el desierto, y solamente pasó Josué y Caleb, que fueron los que conquistaron posteriormente esa tierra, la tierra de Canaán, ¿ya? Entonces, hay 2 cosas, aquí hay 2 detalles. En el versículo 32 dice, hombres de grande estatura. Y el versículo 33 dice, también vimos allí gigantes. O sea, vieron gente de grande estatura y también vieron gigantes, especificando que eran los hijos de Anak o los Anakim, ¿ya? Que también vienen derivados de los Nefilim, raza de los gigantes. Y se sentían como langostas delante de ellos, ¿ya? Eso es lo que nos menciona la palabra, ¿cierto? En Génesis, en versículo, capítulo 6, también viene en números, perdón, en el anterior, en números 13:33. No sé si pueden silenciar porque estoy escuchando con eco. Si me ayudan, por favor, un poquitito. Y si alguien tiene alguna pregunta, eh, ahí usamos el chat o pueden incluso hablar, ¿eh? Bien.
Bueno, aquí hay algunas... a ver, tengo mucho eco. Pastor Raúl, cuando Ajá, se va a participantes, a la opción participante, abajo hay ajá, un botón que dice Mute All. Si lo aprietas, ajá. Ah, te va a salir perfecto. un recuadro y abajo dice, desactiva la opción que dice que cada uno puede desmutearse. Y ahí pone Ah, silenciar a todo entonces. silenciar a todos. Perfecto. Ahí está, ya. Muchas gracias. Bien. Bien, ahí entonces tenemos... a ver cómo puedo salir. Ujú. Ahí sí. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, algunas armas, ya encontradas, armas de la antigüedad de gran tamaño, ya. Más o menos uno se puede hacer una idea de más o menos de qué tamaño debían ser esas personas, esos guerreros, ya, para poder sostener ese tipo de armas, ya. En las fotos centrales también vemos unas vasijas bastante misteriosas, ya. Parecen cántaros gigantes, son hechos de roca, ya, principalmente de granito, son talladas, pulidas, ¿ya? Así que yo perfectamente puedo imaginar allí que son vasitos, ¿cierto? Donde los gigantes tenían su santa cena, ¿ah? No. Y donde, claro, tenían agua y bebían, ¿ya? Eh, Vamos a ver más adelante las medidas también que se han encontrado, ¿cierto? Vamos a seguir. Ahí sí. Bien, también en el libro de Números, capítulo 2, versículo 10, también señala más versículos sobre gigantes. Hay muchos en la Biblia, ¿ya? Tú puedes colocar ahí en la concordancia gigantes y vas a encontrar a muchos gigantes, ¿cierto? El más famoso que nosotros conocemos es el Goliat, ¿cierto? El gigante Goliat es uno de los más famosos, que la Biblia habla de que medía aproximadamente 3 metros de altura, ¿ya? Eh, y era uno de los gigantes que ya estaba quedando en ese tiempo, no estaban quedando muchos. A David le tocó enfrentar no solamente a Goliat, todos conocemos que David mató a Goliat, pero la verdad es que durante su vida David mató con su ejército, ¿cierto? Con sus guerreros, sus valientes, también derribaron a 2 hijos más de Goliat, y a varios otros gigantes que tuvieron que enfrentar en la tierra. Finalmente el pueblo de Israel tuvo que prácticamente exterminar toda esa raza, ¿cierto?, de gigantes que hubo en el Antiguo Testamento. Números capítulo 2, versículo 10 dice, los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande, está refiriendo a la tierra de Canaán, ya la tierra que Dios le entregó a Israel. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas, ¿ya? Los emitas también eran gigantes. Números capítulo 3, versículo 11 dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre, ¿ya? En la Biblia, ¿cierto? Podemos encontrar en distintas etapas, ¿cierto?, que el codo bíblico equivale entre 45 y 53 centímetros, ¿ya? Si sacamos un promedio más o menos en 50, ¿ya? Esa cama, perdón, yo puse ese gigante, pero esa cama mediría aproximadamente entre 4 y 4,77 metros de altura, ¿ya? O sea, por lo menos el gigante medía 4 metros, ¿ya? Medía 4 metros aproximadamente, ¿ya? Bastante grande. Bueno, acá tengo una fotografía, ¿cierto?, bien interesante, porque a su lado izquierdo, en la pantalla, ustedes pueden ver el llamado gigante irlandés, ¿ya? Que es un gigante que está momificado, ¿cierto? Una tumba que encontraron, y este gigante mide aproximadamente 6 metros de altura, ¿ya? Al centro vemos también una mandíbula, ¿cierto? Un gigante comparada con un modelo, ya de una mandíbula humana del tiempo actual, ya abajo un cráneo también de bastantes proporciones. Y la foto que está a la derecha la puse porque me llamó la atención. Bueno, hay mucha información, hay muchos relatos, ya en América y en toda la Tierra, la verdad. O sea, no hay continente
donde existan hallazgos de huesos, osamentas, vestigios de hombres de grande estatura, ¿ya? En América no es la excepción. En América también se han encontrado gigantes, ya esqueletos, fosas, donde familias enteras incluso yacen ahí. Y la foto que está a la derecha me llamó la atención porque este dibujo lo hizo Hernando de Magallanes, ¿ya? Ustedes conocen al sur de Chile el Estrecho de Magallanes. Hernando de Magallanes, ¿cierto? Cuando llegó a explorar la zona, ¿ya? Encontró estos hombres, ¿ya? Que prácticamente medían el doble de su estatura, de la estatura de los europeos en esa época, ¿ya? Y se les llamó los patagones, ¿ya? De ahí viene la Patagonia. Patagones porque me imagino que es por la pata, ¿ya? Tremenda pata, ¿ya? Que tenían a lo mejor, y una gran huella, ¿cierto?, que dejaban sus pies. Por eso le pusieron los patagones, ¿ya? Y de ahí viene la Patagonia. ¿Mm? Eso, probablemente esos hombres antiguos ahí, probablemente podían medir cerca de 3 metros de altura más o menos. ¿Ya? En el libro de Amós, ¿ya? El profeta Amós, capítulo 2, versículo 9, dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Ya? Los cedros miden entre 40 y 80 pies, estamos hablando entre 12 y 24 metros de altura. Yo no sé si se imaginan a una persona, a un hombre, un gigante de 24 metros. Estamos hablando más o menos de 11 pisos, ¿ya? Un edificio de 11 pisos. Yo creo que a veces esto es lo que muchas veces los científicos cuestionan, ¿ah? Porque les parece algo demasiado inmenso, ¿ya? No cuestionan los dinosaurios, pero la verdad es que el tema de hombres gigantes en la antigüedad es un tema que han tratado mucho de ocultar, de encubrir, de descalificar, ¿ya? Han destruido, de hecho, no sé si lo tengo por ahí. Mira, acá otro hallazgo, de ahí les voy a comentar el por qué se han empecinado tanto en destruir hallazgos arqueológicos, ¿ya? Y hacer desaparecer estos huesos, ¿ah? En Europa, José Turrubia, misionero franciscano, geólogo, paleontólogo, ¿verdad? Y todo eso, halló, y esto me llamó mucho la atención, hizo un hallazgo de un esqueleto de 96 pies de alto. Esto es de 29 metros de altura, en cuyo cráneo cabían 20 libras, 9 kilos aproximadamente de harina. ¿Ya? Se imagínense las proporciones. Lo puse porque dentro de los hallazgos arqueológicos y relatos es como el más grande, ¿cierto?, que se ha encontrado. ¿Ya? Si seguimos avanzando, aquí les puse una noticia, ¿cierto?, que salió en el año 2015, ¿ya?, donde el Instituto Smithsoniano, ya admite haber destruido miles de esqueletos de humanos gigantes a principios de los 1900, ¿ya? Ocurre de que en esta época, no recuerdo el nombre en este momento, pero que el hombre que tomó a cargo este instituto, ¿cierto?, y estaba a cargo de validar todos los hallazgos arqueológicos, era un hombre que venía de la línea darwiniana. A él le gustaba el tema de la evolución, ¿ya? Y por lo tanto, cuando tú empiezas a encontrar esqueletos gigantes, de hombres gigantes, tu teoría de evolución se va a la basura, ¿ya? Porque más que teoría de evolución, sería teoría de involución, ¿ya? Porque sí, ¿cómo una raza gigante, y hoy día, con esfuerzo, ¿cierto?, medimos 1,80 m, ¿cierto? Los chilenos medimos casi, tratamos de llegar al 1,80 m, algunos ya son un poquito más altos. Pero resulta que al encontrar, y precisamente definió este fallo, ya definió esto en Estados Unidos, se falló en contra de este instituto, ya porque se probaron efectivamente de que hay registros de destrucción masiva de esqueletos humanos grandes, hubo reportes de fotografías que realmente validaron estos hallazgos, ¿eh? Ahí vemos en la foto de la derecha, ¿cierto?, un hombre con un fémur, el fémur es el hueso de la pierna, de la parte superior de la pierna, sobre la rodilla. Así que imagínense más o menos las proporciones de ese hombre, más o menos. Ese tiene que haber medido cerca de 4 metros, más o menos.
Bien, seguimos. Acá hay un gráfico. A ver, ahí está. Lo voy a correr para acá. Porque aquí quiero mostrar un poquitito, cierto, los diversos esqueletos. ¿Ya? Hay un esqueleto hallado en Cartago, ¿ya? En el 200, 600 antes de Cristo aproximadamente, que medía 36 pies, o sea, aproximadamente 11 metros, ¿ya? 11 metros de altura. Ya no es tan alto comparado con los otros que les había comentado, ¿ya? Pero la verdad es que tratan de bajarle un poquitito el perfil a estos hallazgos, ¿ya? Porque la verdad es que no encajan en ninguna parte. Algunos hablan de las teorías de los alienígenas ancestrales, ¿cierto? De razas que probablemente intervinieron en el hombre, y bueno, la verdad es que por ahí va la cosa, ¿cierto? Un poco perdido porque ignoran las escrituras, pero la verdad es que, a ver, perdón, ahí sí. ¿Ya? Y el ser humano, ¿cierto? Que está hoy día en un promedio de 1,82 m, ¿ya? Y el más grande, por lo menos que aparece en esta fotografía, es de 10,97 metros, o sea, casi 11 metros de altura. Ahí también está el gigante Goliat, que aquí aparece con una estatura de 2,74 m. Aparece también Og de Basán, ¿cierto? El relato de las escrituras, con 3,96 metros. Bien, avancemos un poquitito para que podamos ir aclarando cómo se va formando estos nefilim, ¿ya? Bien, la Biblia habla de que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿ya? En ese sentido es muy importante saber de que, a ver, perdón, no se me pierde el mouse. ¿Cómo puedo sacar esto? Ahí sí. Ahí sí. Bien. ¿Cierto? En Génesis capítulo 6, versículo 2, leímos, ¿cierto?, que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se allegaron a ellas, ¿ya? Y de ahí nacieron esta raza de nefilim, de gigantes, ¿ya? Ese hijos de Dios, viene de Benei Ha Elohim, ¿ya? Que en el fondo significa hijos de Dios. Esa palabra en hebreo, ¿ya?, se encuentra en el libro de Génesis y también en el libro de Job. Ahora, ¿por qué les especifico esto? Porque hay muchos que señalan de que los hijos de Dios, ¿ya?, y las hijas de los hombres serían hombres, ¿ya? Que todos serían hombres, pero que los hijos de Dios serían los descendientes de Set, ¿ya?, que es hijo de Adán, ¿ya? Ustedes saben que al comienzo Caín mató a Abel. Abel, ¿cierto?, se fue, y solamente queda Caín y Set, ¿cierto?, dentro de los hijos que menciona, porque Adán y Eva tuvieron muchos más hijos, pero Caín, ¿cierto?, se va, y Set, señalan que los hijos y la descendencia de Set es la descendencia de los hijos de Dios, ¿ya? Y que Caín sería la descendencia de los hijos de los hombres, ¿ya? Pero la verdad es que esta palabra en hebreo se usa específicamente para referirse a ángeles, ¿ya? A ángeles, que son creación de Dios, que fueron creados por Dios, ¿ya? También se señala como hijo de Dios, acá leemos en Job 1, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Mira, aparece Satanás aquí, Lucifer presentándose delante de Dios, el muy patudo, y en realidad porque Satanás o Lucifer, ¿cierto? Este querubín, fue formado, fue creado por Dios. Y por lo tanto, se considera un hijo de Dios, ¿ya? Obviamente es un ángel caído, pero en un principio era un hijo de Dios como todos los ángeles, ¿ya? Y también, en Job capítulo 2 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová, ¿ya? Entonces aquí una vez más vemos que los hijos de Dios son ángeles, ¿ya? En Juan capítulo 3, versículo 38, dice, aquí habla de toda la genealogía, ¿ya?, de donde viene Jesús. Y finalmente dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La única persona que es nombrada como hijo de Dios es Adán. Porque si ustedes recuerdan, ¿cierto? Y saben, Adán fue formado por Dios, fue formado directamente por las manos de Dios y fue soplado en él aliento de vida. Entonces, pero los hijos de Adán, y así sucesivamente,
son los hijos de los hombres, porque nacieron, ¿cierto? Fueron fecundados, ¿cierto? Y no nacieron como nació Adán. Adán no tiene madre, ¿te fijas? Entonces, desde ahí, los hijos de Dios específicamente para nombrar a Adán y para los ángeles. En Juan 1 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, miren, fíjense el versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la pregunta, en un principio, ¿somos hijos de Dios? ¿No somos hijos de Dios? Somos creación de Dios. Pero Dios a través de Jesucristo, ¿cierto? Porque Jesucristo es aquel que fue injertado, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, fue fecundada María, nace Jesucristo, Hijo de Dios, el Hijo del Hombre también se le llama en la palabra, y a través de él nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Dice también Juan, primera de Juan, capítulo 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, nosotros en nuestra estructura de carne corruptible vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Dice, como Él, semejante a Él, ¿ya? Y como los ángeles, también dicen otros versículos por ahí. Si seguimos avanzando, ya aquí en esta imagen podemos ver las cuevas de Qumran, ya en Israel, en donde se hallaron los pergaminos, ya miles en realidad señalan, miles de pergaminos, todos en hebreo, ya algunos en arameo, donde están copias de todas las escrituras, ya toda la Biblia está completa allí. Y lo interesante de esto es que se hallaron, ¿cierto?, pergaminos en hebreo de algunos libros que hoy día claramente no están dentro del canon, ¿cierto?, de los libros reconocidos como inspirados por Dios, pero que sí tienen una validez del punto de vista histórico. Actualmente los judíos de Etiopía reconocen algunos de estos libros, ellos los reconocen, otros judíos no. Y en estos libros está el libro de Enoc, el libro de Enoc, y también el libro de los gigantes. Es un libro bastante interesante con respecto al libro de los gigantes. Por alguna razón, ya en la foto inferior derecha, ustedes van a ver restos, ¿ya? Porque del libro de los gigantes solamente se encontraron trozos que han logrado armar, pero la verdad es que han descifrado cosas bien interesantes y desconocidas para nosotros, ¿ya? Que pueden explicar claramente y se conectan con los escritos de la Biblia en Génesis. También el libro de Enoc está muy conectado con el libro de Génesis, ¿ya? Enoc, les comento, Enoc fue un hombre, fue un profeta y fue arrebatado por Dios, ya es uno de los hombres que desapareció. Dice que fue amigo de Dios, caminó con Dios y Dios se lo llevó prácticamente, ¿ya? En estos escritos antiguos, podemos leer este siguiente pasaje. Dice, capítulo 6 del libro de Enoc, lo vamos a citar como referencia. Dice, así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Entonces, Chemijasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos, todos bajo un anatema, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros, bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Después menciona ahí los nombres de los ángeles, ¿ya? Y su organización. El capítulo 7 dice, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas, o sea, a tener relaciones sexuales con ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron.
y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar. Y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían su sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Mira, en este pasaje, y va muy relacionado también con lo que no tengo todo el libro en este momento, pero después se los puedo compartir. El libro de los gigantes también habla, y si ustedes ponen atención, aquí hay algo bastante fuerte. Dice, entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, contra las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces. Empezaron a corromper, así como dice el Génesis capítulo 6, ya comenzaron a corromper la tierra. O sea, hay que pensar en lo siguiente. ¿Qué tiene que haber ocurrido en los tiempos de Noé para que Dios pensara en destruir toda la creación? Es muy fuerte que Dios haya decidido exterminar la tierra completamente, destruirla, destruir todo animal, destruir a todo hombre. ¿Por qué? Porque la tierra se corrompió genéticamente. Hubo una corrupción entre ángeles, hombres y también probablemente animales, ¿ya? Esto no es tan quizás descabellado pensarlo, porque si ustedes se ponen a mirar en las historias de la antigüedad, y ustedes por ejemplo, van a los dioses egipcios, ustedes van a ver que eran dioses con cara de lobo, con cara de perro, dioses con cara de halcón, y Pastor muchos... Raúl, ¿sí? ¿Sí? una consulta, ¿podríamos decir que hoy en día los medios de comunicación o los Ujú. entretenimientos, cuando nos muestran sobre el hombre lobo, la sirena, los centauros, podrían venir de Así este es. tiempo? Sí, es muy probable. La verdad es que hoy día todo queda como en la imaginación, en la mitología, en la fantasía, pero la verdad es que lo que nos hablan aquí, nos revelan las escrituras y también estos escritos antiguos, ¿cierto? De más del 200 antes de Cristo, es precisamente que la tierra se corrompió. Esa sería la justificación y la razón tan catastrófica para que Dios decidiera destruir la tierra, ¿ya? Y fíjense que hay algo también muy importante. Eh, Dios le gusta, ¿cierto?, mencionar la genealogía, ¿cierto? Y en esa genealogía, al único hombre que él mira y dice la palabra que lo encuentra perfecto, perfecto en sus generaciones, ¿ya? Es a Noé, ¿ya? A Noé. Eh, Voy a continuar con los vigilantes, ¿ya? Los vigilantes, bueno, en resumen, a los vigilantes se les llamaba los ángeles que habían sido encomendados por Dios para cuidar la tierra. El libro de Enoc nos habla de que eran 200 ángeles que habían sido enviados, ¿cierto?, para vigilar la tierra. En el fondo ellos no debían intervenir en el hombre, sino que simplemente ellos intercedían y informaban, ¿cierto?, de todo lo que ocurría en la tierra. En Daniel capítulo 4, versículo 13, versículo 17 y 23 dice: vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. La sentencia, el versículo 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Y otra vez más lo menciona el 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo. Estos vigilantes eran ángeles, ángeles enviados por Dios. Y lamentablemente esos ángeles dejaron sus moradas celestiales y se corrompieron, ¿cierto?, con mujeres y posteriormente con hombres y con animales, y los híbridos también probablemente se mezclaron y hubo una corrupción total en la tierra, por lo cual Dios determinó destruirla. ¿Ya? Avanzamos. Bueno, esto algunas imágenes, ¿cierto? Aquí hay una de una serie bien famosa, se me olvidó, algo de Tronos, algo así, que a algunos les gusta mucho estas películas, y la verdad ahí vemos gigantes, ¿eh? Imagínense, o la historia del Señor de los Anillos y todas estas cosas, como que nos muestran una historia muy fantástica, pero la verdad es que no está muy lejos ya de la realidad, como dicen, la realidad supera la ficción, ¿ya? Y aquí vemos gigantes, ¿cierto?, de gran tamaño, ¿cierto?, que coexistieron juntamente con humanos, ¿ya?
Sigamos. Aquí solamente un versículo le voy a mencionar del libro de los gigantes, ¿ah? Algo que se ha podido extraer de todos esos restos de papiros. Ya en la columna 1, verso 26 dice, ellos deshonraron, ellos engendraron gigantes y monstruos, engendraron, y he aquí toda la tierra se corrompió con su sangre y por la mano de los gigantes, lo cual no fue suficiente, sino que buscaban devorar a muchos. He aquí los monstruos nos atacaron. Columna 2, versículo 1 al 6 dice, en busca de carne los monstruos se levantarán, no teniendo verdadero conocimiento del por qué la tierra se corrompió grandemente. Poderosos eran considerados, causaron gran corrupción en la tierra. Ellos morirán, al fin perecerán. Amén. ¿Y qué sucedió a los ángeles caídos? ¿Ya? Dice que los ángeles caídos pecaron delante de Dios, ¿ya? Porque hicieron algo en contra naturaleza, ¿ya? Corrompiendo, ¿cierto? Los genes del ser humano. Dios es muy celoso con su creación, ¿ya? Y la corrupción genética que ocurrió es algo que Dios decidió exterminar, y por eso salvó a Noé, ¿ya? Y por eso también tomó a un pueblo, al pueblo de Israel, el cual, si ustedes se dan cuenta, es el que tuvo que destruir a todos esos Nefilín y a toda esa raza de gigantes que habitaban en la tierra, ¿ya? O sea, tenían, y por eso a veces uno se pregunta, oye, ¿por qué Dios parece tan malo Dios? ¿Ah? Porque decía, elimínalos a todos, mata a hombres, mujeres, niños, mata a su ganado, mata a sus ovejas, no dejes nada ni nadie. Entonces tú decías, pero ¿cómo tan malo? Pero en realidad eran porque había una corrupción y Dios, eso es considerado pecado delante de Dios. Miren lo que pasó con estos ángeles. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 10, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, en griego el tártaro, ¿cierto? Ahí en las películas del tártaro, ya que están en las profundidades del abismo, ¿cierto? Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que también se corrompieron sexualmente, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, ¿cierto? Y ahí, bueno, ustedes conocerán un poco ahí lo que sucedió. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, Dios arrasó con la tierra, ¿cierto? Con el diluvio. Y a estos ángeles los mandó a prisiones en el abismo y solamente van a ser soltados, ¿cierto? Para el juicio, el gran juicio final, al ser arrojados al lago de fuego, ¿cierto? Junto a Satanás y sus ángeles, ¿ya? El libro de Judas también refuerza esto y dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles, angelos en griego, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dice, oiketerión, en griego, lugar que cuidaban su casa, ¿ya? Porque la morada de los ángeles es el cielo, no la tierra, ¿ya? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Vuelve a repetir exactamente lo mismo. Lo interesante es que Pedro y Judas mencionan versículos que están en el libro de Enoc, ¿ya? Entonces, de alguna manera no se trata de validar al libro de Enoc como un libro canónico, porque la verdad se es considerado un libro apócrifo, ¿ya? Pero sí es mencionado, porque probablemente los judíos en esa época sí lo estudiaban, ¿ya? Sí lo tenían en su conocimiento. Posteriormente, cuando se hicieron los cánones en la iglesia, ¿cierto? Ya es otro tema, algunos libros fueron considerados y otros no, pero sí mantiene una veracidad o una referencia histórica, ¿ya? Bien, acá tenemos algunas construcciones, ¿eh? Si ustedes se ponen a mirar, ¿cierto? En la inferior izquierda, en la inferior derecha, ¿cierto? Yo claramente ahí, hoy día se preguntan qué es lo que era eso. Yo claramente, pensando en los relatos bíblicos, ahí veo una mesa, ¿ya? Ahí los gigantes se sentaban a jugar ahí el ajedrez, no sé, se sentaban a comer,
¿ya? Y tantas hoy día construcciones megalíticas que para el hombre son muy misteriosas, la verdad. Hay una que si a ustedes les gusta estudiar y buscar más, busquen sobre Pumapunku, ¿ya? Pumapunku, ¿ya? Que está en Bolivia, ¿ya? Pumapunku o también Tiwanaku, ¿ya? Hay allí unas ruinas que yo puse dos imágenes, que es la inferior izquierda, esas piedras que ustedes ven como H, ¿ya? Esas están talladas en una roca de una sola estructura, tienen geométricamente unas medidas, unas formas, pero que les digo, hoy es imposible. Según los científicos, hoy no hay tecnología que pueda obtener o replicar esas estructuras. Cada uno de esos ladrillos o esas rocas H pesa 100 toneladas. 100 toneladas. Entonces, la verdad es que hoy día es muy difícil poder levantarlas, no hay el lugar, la cantera donde las construyeron están a cientos de kilómetros del lugar, ¿ya? No hay señales de troncos, porque ustedes saben, el hombre piensa que los agarreaba con troncos, pero probablemente hay tecnologías y conocimientos que los ángeles enseñaron a los hombres, ¿ya? Y eso es súper importante. Los ángeles pecaron también porque enseñaron cosas que Dios les había prohibido enseñar a los hombres. De ahí vienen, muchos enseñaron el arte de la guerra, enseñaron el arte de forjar el hierro, de forjar el cobre, el oro, las piedras preciosas, los maquillajes, los atuendos, teñir los pelos. También enseñaron conjuros, enseñaron cosas que son prohibidas para Dios, ya que tienen que ver con la hechicería, con la magia. Enseñaron también sobre las estrellas. Si ustedes se dan cuenta, todas las pirámides, ¿ya? Y hay un gran misterio, todas las pirámides que hay en el mundo, porque no solamente las pirámides de Egipto, sino que están en América, las que están en Asia, las que están en Europa, en todos los continentes hay pirámides y están alineadas a las estrellas, están alineadas las pirámides de Egipto, las pirámides aztecas, están alineadas, perdón, mayas, están alineadas a la constelación de Orión. Entonces es muy probable también pensar de que estos ángeles que en definitiva no se les permitió volver al cielo, ¿ya? Hayan tratado de volver al cielo, ¿ya? Y hayan tratado de levantar ofrendas o de alguna forma tratar de conectarse con las constelaciones o los lugares donde ellos vivían en el cielo. Por eso muchas construcciones están alineadas a los solsticios, ¿cierto? Tenían gran conocimiento sobre la luna, sobre los eclipses, porque son conocimientos que fueron transmitidos y enseñados por los ángeles a los hombres, y que fueron traspasados. Y hoy día hay muchas cosas que encontramos y ni siquiera tenemos idea de qué se tratan, ¿ya? Que son conocimientos que están perdidos y que no tenemos cómo descifrarlos, pero hay conocimientos de la antigüedad, ¿ya? Acá, miren, hay algunas imágenes, bueno, hay muchas, la verdad, pero quise colocar una, la del lado izquierdo, ¿cierto? También usted la va a encontrar en Pumapunku, en Tiwanaku, ¿ya? Los aborígenes señalan, igual que los aztecas, que los mayas, que cuando ellos llegaron, esas construcciones ya estaban, ¿ya? Y usted va a encontrar que ya existían y que relatan precisamente que la construyeron los dioses para ellos, los dioses o seres gigantes, ¿ya? Acá vemos también el gran misterio de los Moais, ¿ya? Yo la verdad me sorprendí cuando vi estas imágenes porque lo que uno conoce de los Moais, ¿cierto? Es lo que uno ve hacia arriba, pero en realidad hacia abajo hay metros y metros, probablemente 15 metros de altura, ¿ya? Que están enterrados, ¿ya? Estos Moais, ¿ya? Que tienen cuerpo, tienen manos y tienen pies, ¿ya? Ahí vemos algunas imágenes. También los sumerios, que es una civilización mucho más antigua incluso que los egipcios, ¿ya? También relatan gigantes, relatan seres, mezcla hombre, león, con alas de no sé qué, etcétera, ¿ya? Entonces ahí vemos también cómo hubo corrupción en la tierra, ¿ya? Bueno, los ángeles caídos, ahí también vemos cómo, perdón, ahí vemos también, ¿cierto? En el libro de Enoch, después por último yo les puedo mandar esto para que lo lean más detalladamente, ¿ya? Pero finalmente Azael, que fue uno de los ángeles que más reveló cosas respecto a la hechicería, la brujería, la magia, las artes ocultas, también fue atado, dice, de pies y manos y fue arrojado en las tinieblas, ¿ya? Bajo el desierto que está en Dudael, y ahí le colocó piedras ásperas y cortantes, dice, cúbrelo de tinieblas y déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, o sea, tuvo un castigo eterno, ¿ya? Eterno. Y en el gran día del juicio, que sea arrojado al fuego, ¿ya? A los demás ángeles también les señaló destrucción, prisiones, ¿cierto? Por el pecado
que cometieron. Aquí otras construcciones, ahí ustedes ven estos enormes ladrillos, enormes rocas, perdón, como ladrillos, ¿cierto? Que quedaron allí, misterios para hoy, para el hombre. Ya ahí vemos también cómo en Machu Picchu, ¿cierto? Se encuentran estos grandes megalitos, ¿cierto? Que son grandes estructuras, y la particularidad que tiene es que están encajadas a la perfección, tremendas piedras, y prácticamente los indígenas no tienen idea tampoco cómo hicieron esto, ni siquiera un alfiler o una hoja cae entre ellos, ¿ya? Los megalitos más grandes que habían sido descubiertos hasta la fecha, pesaban 1000 toneladas, 1000 toneladas, los megalitos más grandes, que el que pueden ver ustedes allí en la pantalla, ese que es como un bloque largo, son 1000 toneladas, no sé, se necesitan cerca de 6 grúas de estas gigantes para poder levantarlas, ¿ah? Pero lo más sorprendente, ¿cierto?, es que ahora en el 2016, creo, 2016, se encontraron unos megalitos enormes. Yo se los quiero mostrar. A ver, ¿cómo puedo, salir aquí eso? Les quiero, mostrar un poquitito. Vamos a compartir esto. Son unos minutitos, ya, para que lo vean de la fuente. Ya, este es un programa, bueno, acá chileno, ¿ah? No sé si lo pueden ver, ¿ah? Megalitos en algún otro lugar de la Tierra, Ignacio, hasta hace mucho tiempo, hasta prácticamente este año. Estos eran los más grandes, los de Baalbek. Pero se acaba ¿Escuchan? de descubrir en Siberia, en los montes Urales, los megalitos. ¿Pueden escuchar, cierto? Sí, ya. Que hay registro en la Tierra. Estos son los más grandes de la Tierra. Miren. 2 a 3 veces más grandes de lo que acabamos de ver en Baalbek. Miren esos megalitos. Están acá, descubiertos por el expedicionario Gregory Sidorov. Pesan entre 3.000 a 4.000 toneladas. La arqueología convencional no tiene una explicación de cómo fueron construidos, de las esquinas totalmente curvas que uno puede ver. Por lo tanto, el método, el propósito también de la construcción y el origen de estos super megalitos es desconocido. Y más aún, lo que más sorprende a los investigadores es que están en 40 metros por sobre la superficie, del terreno. Es decir, fueron elevados 40 metros en una montaña y dispuestos en esa zona. Entonces la pregunta ahí viene, bueno, ¿cómo subieron 40 metros unos megalitos de 4.000 toneladas, Ignacio? Imposible, no hay explicación razonable para eso. Enigma y misterio. Bien. Pastor, Bien. ¿Ah? ¿Perdón? no se escuchó nada, ¿No se escuchó nada? muy bajo. Ay, ya. Que ahí en el chat me ponían que no se escuchaba nada, entonces es por los audífonos que tiene puesto. Ok, bueno, pero si vieron las imágenes, puede ser, porque tengo audífonos aquí, puede ser que esté tapando el audio. Pero bueno, las imágenes que vieron corresponden a los megalitos más grandes hallados, ¿ya? Pesan entre 3.000 y 4.000 toneladas, o sea, 3 a 4 veces más de los más grandes que habían encontrado hasta ahora. Eso realmente hoy es imposible levantarlos, imposible. Y están uno sobre otro que prácticamente habían pasado desapercibidos porque se veían como una montaña, ¿ya? Pero la verdad eran megalitos, que son estas rocas enormes talladas, ya una puesta sobre otra en una altura de 40 metros, ¿ya? O sea, realmente es algo enorme, ¿ah? Así que claramente ahí da para mucho, para ver respecto de lo que fueron los gigantes, ¿ya? O incluso también estos ángeles caídos, ¿ah? Estos vigilantes que cayeron, ¿cierto? Vamos a continuar con la presentación allí. Entonces, esto es muy importante.
Dice Génesis capítulo 6, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida. Esta corrupción nos habla de una corrupción no solamente del pecado y la maldad, sino una corrupción genética, ¿ya? Esta mezcla alteró los genes, ¿ya? De toda carne, porque toda carne, dice, había corrompido su camino sobre la tierra. Hay cosas que son en contra naturaleza, por eso Dios no acepta las cosas en contra naturaleza. Por eso hoy día usted puede ver que el mundo, ¿cierto?, está hablando de la identidad de género, está hablando de que todos pueden elegir, que los niños incluso pueden decidir si son mujeres o hombres, indistinto de su sexo, la homosexualidad, el lesbianismo, la comunidad LGTB, qué sé yo. Pero eso es un poco lo que está apuntando a lo que es la corrupción, porque Dios no permitía, ¿cierto?, que el hombre se mezclara con animales, o que el hombre con hombre, ¿cierto? Solo la palabra lo juzga, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, fue tal la corrupción, y la corrupción genética que se experimentó en aquellos días, que dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Ah? Vemos una decisión bastante fuerte de parte de Dios. Acá tenemos algunos cráneos, ¿ya? Que son cráneos misteriosos, ¿ya? Algunos hablan de cráneos alienígenas, ¿cierto? De una especie alienígena que puede haberse mezclado. Y bueno, precisamente, si podemos hablar de que los ángeles son alienígenas, son extraterrestres, por supuesto que no pertenecen a la Tierra, podríamos perfectamente encajar esta teoría que los científicos tratan de explicar. Y hay algunos cráneos, ¿cierto?, extraños, raros, encontrados, ¿ya? Y es probablemente porque esto genéticamente alteró al hombre y mezclándolo con genes animales, con genes alterados, monstruosidades, ¿cierto?, aberraciones. Por ahí se podría hasta justificar los cíclopes y todas esas historias o mitología antigua, ¿eh? Mire, otro dato interesante que me llama mucho la atención, ¿cierto? Esto lo tenemos en la Biblia. La Biblia nos habla del Arca de Noé. El Arca de Noé, ¿cierto?, fue bastante grande. Hay una réplica hoy día en Estados Unidos, ¿eh? Bien buena. Ustedes busquen las fotos ahí. Es gigante, realmente es grande. Y la Biblia nos habla que en la altura tenía 3 compartimentos, y cada compartimento medía 5 metros de altura. Cada compartimento. Yo no sé... si ustedes, ¿cómo ven a Noé? Si Noé hubiese medido lo que medimos nosotros, 1,82 m, 1,80 m, 1,70 m y algo, construir una estructura tan grande. Aquí, esto sí no lo puedo aseverar, ¿eh? Pero sí, científicamente, las condiciones que existían en los primeros tiempos, ¿eh? Me refiero a las condiciones atmosféricas, las condiciones del aire, ya probablemente permitían que además el hombre viviera muchos años, ¿ya? Porque Matusalén vivió 969 años, ¿ya? Y Adán un poquito menos, ¿eh? Pero casi 1000 años vivieron. Entonces imagínense vivir 1000 años, el envejecimiento casi era muy lento, y eso se obedecía a un poco a que la oxidación en el hombre era muy lenta, por lo tanto había muy buenas condiciones atmosféricas, muy buenas condiciones del aire, ¿cierto?, que permitían que la atmósfera, ¿cierto?, nos librara de los rayos alfa, los rayos gamma, ¿cierto?, de la radiación ultravioleta, que tiene que ver con relación del envejecimiento. La alimentación también favorecía mucho en esos tiempos, ¿eh? Y por lo tanto, el hombre, Adán, probablemente no haya tenido la estatura que tenemos hoy. Es probable que Adán hubiese medido aproximadamente 4,5 metros, ¿ya? Y esto puede ser muy probable, ¿cierto? Y ¿cómo lo podríamos argumentar, ¿cierto?, con el hallazgo? Porque la Biblia también nos dice, y había hombres de grande estatura y también gigantes. O sea, también nos da a entender de que había hombres de grande estatura y que a lo mejor era la normalidad en aquella época, ¿ya? Y por lo tanto podríamos entender que a lo mejor estos gigantes de 30 metros de altura, quizás para nosotros hoy, 2 metros máximo serían muy grandes, pero si el hombre hubiese sido de 4,5 metros, ¿cierto? El gigante, igual son gigantes, pero no tanta la diferencia, ¿ya? Y es probable que obviamente con el tiempo Dios cambió las condiciones atmosféricas para el hombre, para acortar sus días a 120 años y posteriormente ya a 80, ¿ya? Y por lo tanto, para que ocurra esa oxidación, ese envejecimiento,
en tan poco tiempo, que es finalmente lo que nos lleva a la muerte, es que las condiciones atmosféricas Dios las fue modificando con los años para que el hombre viviera menos. Muchos científicos han encontrado, por ejemplo, libélulas gigantes, han encontrado animales gigantes, han encontrado fósiles de árboles gigantes, por lo tanto, frutos gigantes, incluso también el pueblo de Israel, ¿cierto? Llegaron con racimos de uvas, ¿cierto? Inmensas, porque probablemente las condiciones han ido bajando progresivamente hasta lo que tenemos hoy. ¿Ah? Y por lo tanto nos hemos ido modificando y adaptando, ¿cierto?, a las condiciones que tenemos hoy día, ¿ya? Pero hoy día ya no vivimos más de 100 años, la verdad, ¿ya? Si llegamos a los 100 es mucho. Entonces eso puede también explicar de que el hombre también hubiese sido más grande, ¿ya? Igual que los animales de aquella época, mucho más grandes, ¿ya? Perfectos genéticamente. Bueno, ¿qué sucedió con los nefilim? ¿Qué sucedió con esta raza híbrida? ¿Ya? El libro de Isaías, a ver, que se me pierde el mouse ahí. Ya, no puedo leer porque tengo la pantalla. No sé si alguien lo puede leer, que me apoye. Isaías 26. Sí, ese que está en pantalla, por favor. Jehová Dios nuestro, ahí sí. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Verso 14 dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Bien. Y bueno, aquí este texto, ¿cierto? En el original también dice, muertos, señores, los tiranos, no vivirán, no volverán a vivir, han fallecido, hebreo Refaim, están sin poder alguno en el mundo de las sombras, ¿ya? Entonces estos nefilim, estos híbridos, ¿ya? Piensen una cosa, no eran humanos y tampoco eran ángeles, ¿ya? Dios hizo a los ángeles para que tuvieran su morada en el cielo, y Dios hizo al hombre para que tuvieran su morada en la tierra, ¿ya? Y estos híbridos no eran ni ángeles ni hombres. Entonces, se da a entender, y la palabra también lo va mostrando, y también el libro de Enoc lo refuerza, es de que estos espíritus, ¿cierto?, que tenían estos nefilim, estos híbridos, quedaron vagando en la tierra, ¿ya? Y son llamados espíritus inmundos o demonios también, ¿ya? Estos son, dicen, los que causan daño a la humanidad desde el mundo espiritual, ¿ya? Tengamos en cuenta que estos no son los ángeles caídos, sino los hijos de ellos, el producto de la unión con las hijas de los hombres. ¿Mm? Bien, ¿qué sucedió con los nefilim entonces? Ahí en el libro de Enoc dice, y ahora los gigantes que han nacido, ¿ya? ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? No es la parte. Sí, Valentina, ahí que lo hizo también. Ya. Capítulo 15. Leo todo lo que dice, ¿cierto? Sí, por lo menos una parte me interesa. Ya, dice el verso 8. Y ahora Hasta los el 10. gigantes que han... Ya. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes. Es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los de la tierra fueron engendrados sobre la tierra. Tienen su casa en la tierra. Bien, dice, y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. ¿Ah? Entonces estos son literalmente espíritus errantes, que hoy día son los demonios, son espíritus inmundos, espíritus de las tinieblas. También el capítulo 10 dice, después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. ¿Ya?
Bueno, y ahí una vez más, ¿cierto? La tierra fue corrompida, fueron llamados hijos bastardos y réprobos, ¿cierto? Por la fornicación y por la corrupción que experimentaron en la tierra. Bien. Y terminando, también hay algo bien interesante. Dice la Biblia como en los días de Noé. Y es que hoy nos estamos enfrentando, ¿cierto? Ustedes ya saben, hace unos años ya bastante, ¿cierto? Se ha experimentado con la genética humana, ya se ha descifrado el código genético casi en su totalidad, no sé si estará completo. Se experimentó con la famosa oveja Dolly, ¿ya? Por ahí también hay, no sé si escucharon un tiempo, el famoso chupacabras, una especie de mezcla animal, ¿cierto? Y yo la verdad no sería bastante lógico pensar que obviamente el ser humano ya está trabajando con la genética. Hoy día tú puedes adoptar hijos, ¿cierto? Y vas a un catálogo, literalmente, y escoges a ver qué color quiero que tengan los ojos, qué color de piel, qué color de pelo, y puedo literalmente escoger qué hijo puedo tener. Entonces hay un juego genético ya bastante grande. Ya hoy día hay muchas tendencias, ¿cierto?, en la cual los hombres quieren parecerse a animales, ya están modificando su morfología y probablemente, no lo sé, si estarán experimentando con embriones humanos. Ustedes saben que cuando uno tiene un hijo, te piden guardar tus células madres. ¿Ah? ¿Quién tiene idea dónde están esas células madres? Pero la verdad es que se las llevan las dejan ahí congeladas, si tú no las pides en cierto tiempo, las pierdes, y yo no sé si estarán experimentando con ese tipo de cosas, pero la verdad es que están produciendo ya carne o alimentos hechos en laboratorio, ¿cierto? Todo con la genética, o sea, ya no están produciendo animales, lo estaban haciendo también produciendo animales genéticamente, hoy día están produciendo directamente órganos, están produciendo directamente carne, ¿cierto? Todo en laboratorio, ya a través de la ingeniería genética, ¿ya? Y eso es algo que se ve hoy día, ya que se ve hoy día y bueno, recuerden de que antes de que Satanás comience a establecer algo en la tierra, siempre comienza a preparar nuestra mente, siempre comienza a preparar al mundo. Desde ahí ustedes se pueden poner a pensar sobre películas como X-Men, ¿cierto? Como los superhéroes, como películas que parecen un poco de ciencia ficción, pero la verdad es que no está muy lejano a que un día nos puedan ofrecer mezclar nuestros genes, ¿ya? O injertarnos ADN para poder generar mutaciones. ¿Ah? Eso es obra de Satanás. Satanás lo que quiere y lo que siempre quiso, y esto es muy importante para terminar, que Satanás quiso corromper siempre, destruir en el fondo la genética para eliminar la venida de Jesucristo, ¿ya? Siempre quiso corromper la genética, por eso Dios fue muy celoso en guardar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en guardar que no se contaminaran, le estableció leyes muy estrictas, como la circuncisión, como cuidados de higiene, como evitó y les dio estrictas medidas y normas de pecados sexuales que ellos no podían cometer, porque no debían alterar su genética, ¿ya? Y eran fuertemente castigados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la simiente de Satanás, ¿cierto?, que habla en el Génesis, con la simiente de la mujer, son las que, ¿cierto?, se iban a enfrentar, ¿ya? Así como la simiente de la mujer, que fue, literalmente la simiente viene de semen, ¿ya? Viene de lo que tiene que ver con la fecundación, como fue fecundada María, ¿cierto? Fue fecundada por el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Él fue, ¿cierto? La simiente de la mujer es Jesucristo, ¿ya? Y él viene a pisar a Satanás en la cabeza. Pero también nos queda dando vueltas ahí, el tema que quizá hay que profundizarlo, sobre la simiente de la serpiente, sobre la simiente de la serpiente antigua, sobre la simiente de Satanás, ¿ya? Que se puede ver reflejada en los últimos tiempos a través del anticristo, ¿ya? O la bestia, ¿ya? Dice que el dragón le dio autoridad a la bestia, ¿ya? Ahí podemos ver en Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Mira lo que nos arroja, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿ya? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, un X-Men, un mutante, ¿ah? Un híbrido, no sé. El anticristo, ¿por qué? Porque hay una simiente ahí, probablemente un Nefilim, ¿ya?
que es una mezcla de ángel con ser humano, que probablemente sea el anticristo, ya porque dice que va a mostrar grandes señales y grande poder. ¿Ya? Y en Apocalipsis 13 dice, versículo 3 y 4, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, ¿cierto? Que es la serpiente antigua, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, ¿ya? Al anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, aquí vemos a un ser poderoso, ya una bestia literalmente, así como los X-Men, donde muestra gran poder, ¿ya? Donde el dragón le da autoridad, ¿ya? En el fondo el dragón es Satanás su padre, ¿ya? Le da autoridad a la bestia, y la bestia es sanada, ¿ya? Hay un dato bien interesante, Refaín viene probablemente de Rafá, de sanar, y algunos probablemente tenían la capacidad de sanarse, ¿ya? Algunos de estos nefilín tenían a lo mejor habilidades angélicas, ya porque los ángeles son eternos, de poder autosanarse. Y en este detalle me llamó mucho la atención, ¿cierto? Cuando David vence a Goliat, David lo hiere con la piedra, pero luego le corta la cabeza. Le tiene que cortar la cabeza, porque probablemente podría haber tenido habilidades ya de autosanarse, como lo menciona aquí en el Apocalipsis. Bien. Bien, hemos llegado al final. Corriendo, pero llegamos, ¿ya? Bien, bien. No sé si habrá alguna pregunta, la verdad es que tenemos muy poquito tiempo. Obviamente aquellos que deseen retirarse, no hay ningún problema, ¿ya? Hay actividades de juegos también, hay salas de juego para los jóvenes, pero no sé, alguna pregunta que quizás pueda responder. ¿Ah? Si me abren el micrófono nomás no hay problema. Hay que sacar la Pastor, foto. aproveche de sacar la foto al tiro. Ay, yo no sé cómo sacar la foto. ¿Sabe Si cómo alguien me sacar ayuda. una captura de pantalla? No, no Saque tengo idea. pantallazo nomás, pastor. No tengo idea, tengo un teclado que la verdad es que nunca aprendí a usar esta tecnología. Hay Pastor, una yo Que lo alguien teclita. tome el Ah, pantallazo. la Sofi lo va a Pero que hacer. Después se lo alguien envía. yo la tome el tomo. pantallazo, por La favor. Sofi lo hace. Qué lindo. Eso, acomódense bien, peínense un poquito, ya. Pero hay tres hojas, así que ya vamos a ir por una. Ya, a ver. Ya, todos sonrían para que se vean guapos. Ahí 1, sí. 2, 3. Ya, espérenme que hay Eso. otra hoja, Una más. espérenme que hay otra hoja, pastor. Una 1, desordenada. 2, 3. Y la última. Y ahora la desordenada, ya para que partamos las tres hojas desordenadas ahora. Ya, de nuevo, ahora una desordenada. 1, 2, 3. Espera, estaba esperando. Ahí sí, ahora sí. 1, 2. Ya, la otra hoja. Listo. Qué desordenado. Ya, ahora sí. Sí, No no podemos salieron desordenarnos muy mucho. desordenados. Ahí sí, pastor. Ya, súper bien. No sé si habrá alguna pregunta, la verdad traté de ser lo más amplio posible, pero si hay alguna pregunta, por supuesto, no hay ningún problema. ¿Mm? Pastor Raúl, ¿Sí? podría decirse que Sí, Juanito. si nos sale, por ejemplo, la simiente de Caín nombrada en la Biblia es por algo, ¿no? Sí, no la menciona. También podríamos decir es misterio porque lo que sí Dios hace, le pone una marca a Caín, ¿ya? Para que no lo Claro, mate, sí. ¿ya? Tipo que se le acerca a pegarle, va a caer 7 veces más cuático, ¿o no? Claro, puso una marca de protección a Caín, pero creo, claramente todos murieron en el diluvio, ¿ah? El diluvio exterminó todo, ¿ya? Porque el diluvio aproximadamente fue en el año 1726, ¿ya? Desde Adán, 1726 años, transcurrió todo esto, y luego vino el diluvio inundó toda la Tierra hasta 7 metros sobre el monte Everest, que es el monte más alto de la Tierra, ¿ya? Cuático. Sí, eso fue por 40 días, 40 noches, pero casi fueron 150 días, ¿ya? Que la tierra estuvo inundada, o sea, es imposible que alguien hubiese sobrevivido, ¿ya? Así que no hay Caín, la descendencia de Caín tiene que haber desaparecido. ¿Ah? Claro. Pregunta.
Sí, hay una pregunta acá que me hicieron, a ver un poquito si me esperan, dice, ¿todos los gigantes eran malos? La verdad es que No creo. es muy difícil que hubiesen sido gente buena. ¿Ah? No podría asegurarlo, pero ya que ellos no podían tener el Espíritu de Dios, ¿ya? Porque el Espíritu de Dios fue puesto en el hombre, ¿cierto? Y obviamente en Adán, pero estas razas híbridas probablemente que están errando hoy día, o sea, están vagando sobre la tierra, no tienen lugar de descanso, ¿ya? Entonces probablemente todos hayan sido malos, o si no, yo creo que si hubiera sido alguno bueno, lo hubiese salvado Dios. ¿Ah? Ahora sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El Edén igual fue destruido con el diluvio, no? A ver, yo creo que, bueno, Dios dice que Dios lo selló. Dios selló el Edén ya con ángeles, con querubines y con espadas de fuego. O sea, es un lugar que quedó cerrado para el hombre. No sabemos si el Edén probablemente haya sido un lugar parte del cielo en la tierra, o literalmente un lugar físico. Ya hay varias posiciones al respecto, pero cuando Dios destruyó la tierra, destruyó todo. O sea, Dios inundó todo lo que había sobre la faz de la tierra. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Mm? No, pues dijimos que Caín murió, ¿cierto? Todos murieron en el diluvio, lo único que se salvó fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, más los animales que Dios mismo llevó a Noé para que entraran en el arca. Solamente, claro, esos animales perfectos, claro, que estaban limpios. ¿Alguna otra consulta? Oye, el tema igual, hay que hartas interrogantes. Hay mucho misterio. Alguna de las interrogantes que por lo menos yo tengo, que no profundizamos tampoco ahora y no vamos a poder hacer, es de que si Dios destruyó a todos en el diluvio, ¿cómo es que volvieron a aparecer gigantes en la tierra? ¿Mm? Eso es bien interesante. Nadie me hizo esa pregunta, pero tampoco tengo para responder. Le sobraba cuerpo en el diluvio. Sí. Pregunta. Pastor, mira, a mí esta pregunta me hacen un poco seguido en mi curso, en la U. Es que cuando usted dijo que Adán y Eva tuvieron más hijos, a mí me preguntan si hubieron otras personas en la Tierra, porque me dicen que ellos creen que hubo como una especie de incesto entre los hijos de Adán y Eva. Entonces, a mí se me Claro. digo que Lo que sucede es que la Biblia en la genealogía resalta a los descendientes directos, por decir así. ¿Ya? E incluso la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron más hijos, no solamente Caín, Abel y Set, ¿ya? Porque imagínense, chicos, Caín vivió 930 y tantos años, parece, ¿ya? Menos que Matusalén, que vivió 969 años, que fue el hombre que más vivió en la Tierra. Entonces, 1000 años prácticamente, imagínense no sé cuántos hijos. Yo el otro día conversaba con una persona y me decía que conocía una mujer que había tenido 25 hijos. 25 hijos, ya, en un periodo de 15 años. Entonces, imagínense, yo no sé cuánto la humanidad se multiplicó mucho. ¿Ya? Si ustedes están hablando en 1700 años, en 1700 años, ¿cuánto ha crecido la población en el mundo, por ejemplo? Si ustedes pueden buscar ahí, hoy día son 6 billones de personas, y hace 1700 años no sé cuántos eran, pero se ha multiplicado mucho. Imagínense cómo se multiplicó el hombre, ¿ya? Y se multiplicaron todos en la tierra en ese tiempo, ¿ya? Pero la Biblia no lo menciona. En ese tiempo, obviamente, la esposa, por ejemplo, hay un dato bien interesante. Abraham, la Biblia señala de que Abraham se casó con su media hermana, ¿ya? Y por lo tanto eso no era considerado pecado, ¿ya? No, media hermana. Sí, claro, era media hermana porque era hija de su padre, pero era hija de otra madre. De otra madre, ¿ya? Claro. De otra madre. Por eso él decía, cuando iba a Egipto, decía, no, es mi hermana y era su esposa. Pero en realidad era verdad, era como media verdad, mentira, ¿cierto? Pero en ese tiempo, claro, los hijos se podían casar entre ellos, ¿ya?
Dios después sí fue ordenando esto, y lo que sí Dios no permitía, por ejemplo, era el pecado de tener relaciones con su madre directas, ¿ah? Pero sí entre los hermanos así se fue multiplicando todo, y los hijos de los hijos, etc. ¿Ah? Entonces Abraham Por en eso realidad, todos somos hermanos. claro, o sea, bueno, en la teoría de todos venimos de un solo hombre, de una sola línea genética, ¿ah? Que después obviamente a través de los factores ambientales han ido mutando. Por ejemplo, las pieles más oscuras se adaptan para climas mucho más calurosos, mucho más soleados, las pieles blancas, ¿cierto? No son tan Los resistentes al gigantes. sol, los colores de los ojos, y todas esas características después se van adquiriendo a medida que las gentes y los pueblos fueron formando naciones y se fueron estableciendo en distintos lugares. ¿Ah? Bien, estamos. Ya, quiero, bueno, agradecerles por su atención, por su interés. Espero que esto también despierte hartas inquietudes, ¿cierto? Como les decía, la Biblia está conectada de comienzo hasta fin. Y este tema, la verdad es que también está presente, así como los días de Noé. Hoy día hay que entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo y cómo también tenemos que prepararnos. Y por eso Dios, y eso lo quiero dejar, Dios le importa tanto la santidad. Le importa tanto la santidad. Y nos pide, por ejemplo, que como jóvenes nos guardemos de los pecados sexuales, nos guardemos de la fornicación, del adulterio, porque de alguna manera lo que Dios también quiere es que nosotros no nos contaminemos, que estemos puros, apartados para Dios, no solamente en espíritu, en alma, sino también en cuerpo, ¿ya? Eso obviamente va en contra absolutamente de todo lo que el hombre hoy día está estableciendo en la educación, en el mundo, así que vamos a tener serios problemas, la verdad, porque hoy día todo apunta a la libertad sexual. Si tú hablas de abstinencia, te van a vetar, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día están corrompiendo, quieren corromper ya a los niños desde muy pequeños, enseñándoles las teorías del género y confundirlos en todo esto. Así que lo más importante es que Dios es un Dios de santo, 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 y lo que Él creó quiere conservarlo puro, ¿ah? Así que jóvenes, conservémonos puros delante de Dios, guardémonos para que seamos dignos del Señor, como dice la palabra. ¿Bien? Bien, les bendigo a todos, que me da gusto verlos, ¿ya? Así que estamos viendo en una próxima y vamos a estar preparando otro taller más ahí con misterios de la Biblia, ¿ya? Bendiciones, nos vemos, ahí se abren sus micrófonos nomás para escucharlos ahí. Bendiciones, No hay pastor, que esté Muchas bien. gracias. Eso es. Excelente tema. Bendiciones, gracias.